Buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy ya tengo por fin el permiso para mostrarles a detalle el Bus Simulator Pro Urban Rival, nuevo videojuego de Magix que está desarrollando y que estará llegando con nosotros este año, gente. ¿Qué día exacto, qué fecha exacta? No la tenemos, gente, pero de que llegue este año, llega este año. Atentos, gente, porque este videojuego también llegará totalmente multijugador para los dispositivos móviles y también tengo muchos detalles que revelarles en este video, gente, así que muy pendiente si te interesa este videojuego, ¿verdad? Entonces, gente, como ya lo dije, tengo permiso, luz verde para mostrarte el videojuego, pero no todo el videojuego. Lamentablemente, pues Magix quiere mantener... Bueno, eso no es lamentable, eso está perfectamente bien, gente. Magix quiere controlar mucho el contenido que se va a mostrar de su videojuego en esta fase que es de pruebas betas. Recordemos que el videojuego y todo lo que vas a estar viendo aquí es beta, no es... Bueno, beta no, inclusive es una alfa, ¿ok? Es una alfa. Pues en esta ocasión vengo a mostrar la línea 1, recordándole, gente, que este videojuego va a tener un modo libre. No vas a tener que conducir en la ciudad o en el mapa solo con misiones, no, sino que también puedes entrar en multijugador con tus amigos para simplemente pues dar la vuelta por toda la ciudad y cosas así, bajarte del autobús. Entonces vamos a ver aquí de inmediato la línea 1 de este videojuego, el modo historia, obviamente el modo progreso del videojuego. Punto importante a analizar, gente, lo voy a estar jugando en mi celular, gente, ok, porque en la tablet es obvio que va a ir bien, es obvio que va a ir fluido, que se va a ver hermoso, que se va a ver top de top el videojuego. Pero en mi celular, que atentos al modelo, es un Poco X3 NFC. Sí, es un celular muy viejo que ya hoy en día ni siquiera es el mejor gama media del mundo y pues tiene ya su tiempo, inclusive ha bajado muchísimo su precio. Se puede encontrar hasta por $150 inclusive este teléfono, así que lo voy a estar probando en este celular, gente, precisamente por eso, porque este videojuego viene para dispositivos gama media en adelante. Menos de 4 GB de RAM, no, lamentablemente no lo van a poder disfrutar, y si lo van a poder instalar, pues seguramente será con muy mal rendimiento, ¿verdad? Porque el videojuego no está diseñado para gama baja, solamente de 4 GB en adelante, ¿ok? Dicho esto, gente, vamos a empezar. Entonces, como ya lo dije, la línea 1. Muy bien, gente, podemos entonces mostrar por aquí que está cargando el entorno. Me da a elegir el modo de conducción que quiero. Para este caso yo voy a utilizar el modo inclinación, el cual es una belleza. Y aquí ya, chicos, tenemos de inmediato el entorno del videojuego. Ya estamos adentro del mundo y como pueden ver se ve bastante espectacular. Vamos a mostrar de inmediato las configuraciones gráficas en las que me vino el videojuego. Ahorita lo acabo de instalar, vemos que me vino todo en alto, ok, todo en alto con el anti-aliasing activado, pero yo lo puedo forzar incluso un poquito más, ¿vale? Porque vas a ver ahorita lo bien optimizado que está el videojuego. Le vamos a dar en aplicar y aquí ya lo tenemos, el videojuego en su máximo esplendor. Y como puedes ver, la cámara pues va totalmente fluida, bro. Como te puedes dar cuenta, pues es una cámara que está muy bien. Vemos por allí, gente, de inmediato de que tenemos los NPCs por allí caminando en el mundo, ¿verdad? Y estos son unos NPCs que, atentos, como se pueden dar cuenta, pues están bastante bien diseñados. Todo el mundo podrá ver esto, de que los NPCs están bastante modelados, muy bonitos, y el entorno gráficamente se ve chulada. La verdad que estás viéndote un videojuego que, güey, hasta los carteles del entorno, ahí dice Caution, Entering Construction Zone, que estás entrando en una zona de construcción. Allí viene otro NPC, otro carnalín. Fíjate cómo caminan de fluido los NPC, gente. Este primer gameplay que vamos a dar es de la primera ruta y vamos a analizar todo el entorno que tenemos, la conducción y todo eso. Atentos, gente, porque vienen muchas sorpresas en este video. Ok, ya podemos arrancar nuestro vehículo. Entonces vemos que no hay mucho tráfico en esta zona. Quiero recordarte, amigo, no te voy a enseñar el mapa aquí porque no sé si... no le pregunté a Maggie si te puedo enseñar el mapa. Es bastante grande, muy grande. Ya sabes, Maggie siempre haciendo mapas grandes. Pero pues en esta zona inicial estamos en los suburbios de Nueva York. No estamos como que en la ciudad principal. Eso lo veremos más adelante, gente. Entonces, vámonos para el interior del autobús. Ok, aquí tenemos el interior del autobús. Como te puedes dar cuenta, es un interior altamente detallado que está, pero de 10. Aquí podemos ver todo el interior, ¿vale? Y algunos se estarán preguntando, Eder, ¿y el interior del auto? Ah, atento, gente. Ya sé que el retrovisor está ¿cómo se dice?
representando mal lo que está atrás. Yo sé que sí, eso es obviamente que se va a corregir, carnal. Recordemos que es una versión alfa, ¿ok? No está terminado al 100% el videojuego, ¿ok? Eso lo enfatizo porque ya sé que habrán personas que me dirán, el retrovisor no está viendo bien, que no sé qué. Nah, tranquilo, carnal, no pasa nada con eso. Se sabe y se tiene en mente, ¿ok? Quiero que vean los parabrisas, ¿vale? Lo fluido que van y lo bien que van. Incluso creo que, a ver, me pongo los audífonos. Sí, ahí está. Me callo un mes para que escuches el sonido de los limpiaparabrisas. ¿Viste el tráfico que iba pasando por allí? Lo bien detallado, perdón, era para acá. Lo bien detallado que va el tráfico. Ahorita te voy a enseñar más a detalle el tráfico. Pero aquí, chicos, ya nos podemos dar una idea de que esto es mucho más... Mira el tráfico. Esto es mucho más calidad de lo que teníamos en el Truck Simulator Pro US, ¿verdad? No tiene nada que ver, como ya yo lo había dicho con anterioridad, no tiene nada que ver un juego con el otro. Esto se nota muchísimo que es el Unreal Engine, ajá. Y atentos con el sonido ambiente del mapa, ¿verdad? Escuchen el sonido ambiente. Es impresionante, gente, y la verdad es que se nota muchísimo de que estamos pues en Nueva York. Aquí va a pasar otro vehículo. Y pues sí, efectivamente, el tráfico aquí se ve mucho más bonito que en el otro videojuego. Ok, muchos de ustedes cuando vieron el primer tráiler, ¿verdad? El primer gameplay que subió Magix a su canal, dijeron que el HUD no les gustaba. Y obviamente Magix es el desarrollador que más escucha a la comunidad y los atiende de inmediato y cambió el HUD, ¿verdad? Entonces pues en esta ocasión tenemos un HUD mucho más bonito. Van por ahí los NPCs, una ciudad totalmente viva. Vamos a apagar eso limpiaparabrisas, no tiene ningún sentido aquí. Ok, y entonces arrancamos el vehículo para dar la primera línea. Muy bien, gente, ya está el vehículo arrancado y ahora pues vamos a dirigirnos hacia la siguiente parada. Miren la morrito que va por ahí. Bien, vamos a darle entonces, gente, ruta a este autobús. Ojo con ese vehículo que viene allí. Quiero que vean que está altamente detallado todo el tráfico, gente. La verdad que está muy bueno eso. Y atentos, gente, con las físicas de este videojuego. Gente, es el punto focal que quiero hacer énfasis en este gameplay. Porque, miren, atentos, gente, atentos. Vámonos. Chécate la arrancada del autobús. Muy bien la arrancada. Hay que frenar por aquí. Ojo que tengo que aparcar bien. Nah, malísimamente aparcado yo. Vale, vamos a echar un poco de reversa, que me metí muy... Ah, sí, me metí súper mal aquí en la parte de la vereda. Nah, tengo que echar reversa. Chécate la suspensión. Opa. Opa, ya estoy chocando por allí, ya me están quitando puntos. Vale, pero chécate la suspensión del autobús, lo bien fluida que va. Mírate esto. Mírate. ¿Ves? Esa suspensión es la que necesitamos en el Truck Simulator Pro US, gente, ¿verdad? Chécate, voy a dar reversa. Y ahí nos frenamos. Vale. Y no solamente se nota afuera, sino que, chécate cómo tiene la suspensión el autobús, sino que si nos vamos a la cámara interior también vamos a ver esta suspensión en acción, ¿verdad? Vale, vamos a darle reversa. Chécate el volante cómo va de bien. Y ahí, como puedes ver, pega sus rebotes el autobús como una suspensión totalmente fluida. Mírate esto. Mira allí. Mira, ¿ves cómo salta? Cómo cabecea el autobús. O sea, se siente bien. Y ahorita vas a ver la conducción desde la cámara interior para que te la veas. Ok, aquí ya estoy bien aparcado. Vamos a pararnos un poquito más adelante. Ahí estás. Una vez que esté en verde todo, abrimos la puerta. Y ahí se abren las puertas automáticamente para que los pasajeros entren. Chécate los pasajeros, lo bien que está diseñados todos, la verdad. Están muy buenos. Ok, aquí tenemos que dar entonces el cambio. 3, 4, 5, 6 tickets quiere este pasajero. Me da 7.25 de efectivo. Yo tengo que devolverle un real porque están a 7.20 todos los tickets que me acaba de comprar. Aquí viene otro pasajero. Muy bien, aquí viene un señorón allí dispuesto a comprarme tickets. Quiere 3 tickets normales. Hay tickets normal, ticket senior, ticket half price, no sé qué es eso, y lugares que son los más caros. Ok, entonces aquí tengo que darle 15 centavos de vuelto. Vale,
le damos 15 centavos y que sigan pasando los pasajeros. Y allí, como puedes ver, el movimiento de la cámara está bastante fluido, gente. 6, me da 6 y perfecto, ya podemos cerrar la puerta. Ya se cerró, iba a mirarla, ¿vale? Ok. Hay sus errorcitos por allí, tú tranquilo, que obviamente estamos testeando apenas el videojuego. Ok, ya podemos entonces poner aquí, atento con la bocina. Chécate con el movimiento de la cámara, ¿vale? El movimiento de la cámara en dirección en la que yo giro el volante. ¿Veis? Mira, yo solamente estoy haciendo el movimiento este, ¿ok? Y va totalmente fluido. Bien, vamos a ver. Vamos a darle. Atento, gente, con la optimización del videojuego actualmente en este dispositivo, que por cierto no lo mencioné, Snapdragon 732G, un muy buen procesador, 4 GB de RAM y el resto es información tocha, ¿verdad? Vamos a girar aquí todo. Fíjate que va bien. Incluso obviamente podremos lograr más rendimiento si le bajamos a los gráficos, si se lo dejamos como viendo el videojuego. Pero yo para esta ocasión quiero mostrártelo con todos los gráficos al máximo. Chécate por ahí el tráfico. La cámara está un poco sensible, tranquilo, ya la mandé a bajar, a regular la sensibilidad de la cámara. Tú tranquilo por eso, que Maggie lo va a estar arreglando. Fíjate cómo está la ciudad de vivísima, la verdad, vivísima. Vuelvo y repito, el retrovisor, sé que algunos estrictos lo van a ver, pero vuelvo y recuerdo, todo eso va a ser corregido, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía faltan por mejorar, pero con el tiempo ten en cuenta de que lo vamos a hacer. Y bueno, también este gameplay sirve para que me digas qué te gusta, qué no te gusta, qué cambiarías, qué añadirías, etcétera. En los comentarios me tienes que dejar todo eso. Aquí ya llegamos a la última parada, que es 44ST. Quiero que te notes algo bastante interesante, ¿vale? Vamos a pararnos aquí, porque en el autobús, ¿vale? En la parte de arriba dice la parada que sigue luego de la que vamos. Como puedes ver, aquí vamos para 44ST, y en la parte de acá, donde están las líneas amarillas y negras, dice 44ST de igual forma, ¿verdad? Lo marca bien allí. Esto es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, vamos a ver, aquí ya acaba el recorrido. Esta es la primera línea, pero te quiero mostrar un poco más de la física y el entorno del videojuego, para que te enganches un poco más con este videojuego. Como ya yo te había hablado antes, chécate las físicas. Como ya yo te había hablado antes del videojuego, aquí vamos a tener un autobús. Vamos a tener que mejorar nuestro autobús muchísimo para poder llevar más pasajeros, poder llevar bicicletas, poder llevar ancianos, poder llevar sillas de rueda y todo lo que querramos en nuestro autobús, ¿verdad? Equipaje y esas cosas. Y también podemos poner el aire acondicionado, mejorar el sistema de pagos, muchísimas cosas más que te iré mostrando más adelante. Ahorita por órdenes de Magix no te puedo mostrar nada de eso, porque obviamente pues ellos no quieren que se muestre, ¿verdad? Ok, te estoy dando este pequeño recorrido para que te veas pues cómo va la suspensión del autobús. Ok, mírate lo bien que va el autobús. Voy a adelantarme un poquito más para ir a otro lugar y tomar un poquito más de velocidad. Chécate que el autobús tiene una conducción muy buena. Vámonos. Vale, ya me salí de la pista, de la ruta. Me va a devolver obviamente. Ok, estamos aquí conduciendo con volante. Fíjate el patrulla por allí patrullando. Obviamente hay las multas de tráfico y todo eso, claro, no pueden faltar. Bien, vamos a doblar aquí. También tenemos los botones para mirar a la izquierda o derecha de forma rápida, ¿vale? Fíjate que allí, mira, que se inclinó el autobús. Es que ya te digo, el autobús tiene las físicas demasiado realistas, la verdad, ¿eh? Ok, aquí ya estamos volviendo al sitio donde vamos. Recordemos, gente, que este no es el modo libre, no es el modo para que tú conduzcas libremente por allí. Por eso es que luego, cuando te alejas mucho de la pista, de la ruta, te reinicia el vehículo. Y también por eso es que te salen esas X así en amarillo, para indicar los límites a donde no puedes ir y a donde sí puedes ir. Si yo me quiero ir para acá, que se voltea el autobús. Fíjate cómo se inclina el autobús totalmente con esa física, señores. La verdad es que las físicas están de 10, ¿verdad? Ok, mira, Reset Vehicle Position. Eso es porque me he salido de la ruta y él ya me quiere restablecer a mi lugar, a donde pertenezco, la verdad. Bueno, esta es la primera ruta, gente, el primer análisis de la primera ruta. Mañana vamos a tener un segundo análisis con la segunda ruta, que son las rutas que me ha dado permiso Magix para que las analizara, para que las mostrara, pues. Pero aquí pues ya te puedes dar cuenta de cómo está el videojuego actualmente. Chécate las físicas, fíjate cómo va tambaleándose.
Si yo freno, chécate. Dios, es demasiado inmersivo, gente. Esto de las físicas acá, ¿eh? Y este ha sido el rendimiento con el videojuego en este dispositivo principalmente. Ya vuelvo y repito, no lo muestro en la tablet porque pues es obvio, pero de igual forma en un futuro gameplay te lo muestro para todos aquellos que tienen gama alta, pues que vean lo guapo y lo fluido que les va a ir el videojuego. En este caso, pues para que tengan una idea, ¿verdad? Ok, entonces le damos aquí en continuar y vamos a darle a la misión esta, pero de una forma correcta. Bien, vamos a garaje. Ok, amigos, vamos a hacer entonces la primera ruta ya, pero de forma legal, como Dios manda, como debe ser un verdadero chofer de autobuses. Entonces, también te quería mostrar esta pantalla, que es la pantalla inicial antes de hacer la ruta, la cual nos da la información de la ruta para que sepamos qué es lo que nos vamos a topar en el entorno, ¿verdad? Aquí, como puedes ver en la parte izquierda, tenemos una pantalla que dice línea 1, Moon, Clear, Sky, Low y Low. ¿Eso qué es? Bueno, Moon es que está soleado, ¿verdad? Clear Sky, que el cielo está despejado. Low, que tiene tráfico bajo. Y Low del muñequito es que hay baja densidad de personas. Luego en Nueva York, gente, en la zona principal, la más grande, va a haber tráfico alto, va a haber muchas personas caminando y va a haber muchas cosas, lluvia y todas esas cosas en los demás lugares, ¿verdad? Pero esto es de la fase de misiones, ¿vale? Ok, no es el mundo abierto. Vuelvo y repito eso. Luego abajo al final se nos va a dar una información de pasajeros, de ancianos, maletas, bicicletas, coches y sillas de rueda. Esa es la información de la cantidad de esas cosas que nos vamos a topar en la ruta esa, ¿verdad? Van a haber 20 personas en esta ruta que voy a hacer y 2 ancianos, ¿verdad? Pero yo no puedo llevar ancianos porque mi autobús ahorita no tiene para que el anciano suba, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a hacer la ruta normalita. Lo que está ahí tapado mi cámara, creo que no la voy a quitar, pero eso es básicamente el puntaje que obtienes y ya está, ¿verdad? Entonces vamos a darle a play, gente, y vamos a hacer esta ruta lo más bien que podamos, lo más bien posibles. Voy a elegir nuevamente control con tilt. Para esta prueba, para este gameplay, lo voy a hacer con los gráficos que me vino por defecto, que son estos. Quiero recargar, gente, que el juego va bien fluido. Ya luego, pues el dispositivo mío está bien chocho, se puede calentar un poco y todo eso. Es un dispositivo bien viejito también. Entonces, pues tenemos que tener en consideración todo eso. Pero bueno, vamos a arrancar el motor y vamos entonces a avanzar hasta la parada que viene, ¿ok? Teniendo en cuenta, gente, de que arribita nos dice la parada a la que vamos. Ahorita estamos en la parada Séptima Avenida, ¿ok? Y en el autobús nos dice que vamos para la parada 44 ST, ¿ok? Entonces nos hacemos un poquito más para adelante, allí, con la superfísica de este videojuego. Ok, me pasé, pero hartísimo. Vamos a pararnos un poquito más atrás. Ahí, ahora sí. Y abrimos las puertas para que los pasajeros pues suban, ¿verdad? El juego, gente, quiero que me dejen en los comentarios las opiniones de los gráficos. ¿Qué les parece? Por cierto, el interior está oscuro, pero espérate, ya lo prendo porque sí hay luz. Obviamente el bus tiene luz. Lo vamos a dar aquí en aceptar. Muy bien. Esto porque el juego, el interior del bus es oscuro. Es un bus grande. Ok, tenemos por ahí pasajeros, más pasajeros por acá. Bien, esta quiere 4 tickets. La venta de tickets la podemos optimizar. Aquí serían 20 centavos de vuelto. La podemos optimizar con más máquinas o mejores máquinas. Espérate, antes de continuar les quiero mostrar los gráficos que son los que me vinieron por defecto. Entonces aquí están, ¿verdad? Para que se vean pues y te quede todo registrado aquí perfectamente. Vamos a acercar un poquito la cámara. Ah, por cierto, gente, estaba olvidando el plato jugoso. Gente, ¿quieren ver el interior del autobús? Pues básicamente haga zoom con sus deditos en la pantalla, gente. La verdad que está chulada, señores. Podemos ver todo el interior del autobús. Ah, espérate, la luz, sí, es cierto. Ahí está la luz para que veamos a las personas. El que es color humilde es color humilde. Así que allí no nos podemos meter en eso. Pero pues, ¿qué les parece el autobús? A mí me gustó muchísimo el modelado del autobús. Está muy bien detallado, gente, el modelado del autobús. Chéquense esos faros, las luces obviamente pues que alumbran, ¿verdad? Ahí están las dos luces alumbrando, por ahorita está de día. Eder, el cielo, ¿cómo se elige el clima? Bueno, pues eso es dependiendo la ruta, ¿no? Así lo vamos a manejar en este videojuego en modo historia o modo carrera, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces vamos, ok, que ya vamos
vamos retrasados, gente. Vamos, no. Vamos retrasadísimo. Vamos para adentro. Ok, vamos por aquí. Chécate lo fluido que va el videojuego. Aunque ya el teléfono tiene más de 30 minutos aquí dice que tenemos de grabación. Y mi teléfono no es un teléfono moderno, es un teléfono viejito. Hay que tener en consideración eso, ok. Pero aún así el videojuego sigue tirando muy buen rendimiento. Podremos ver aquí que tenemos muy buen rendimiento. Ya no voy a lograr las estrellas, gente, porque me atrasé ahí explicando esas cosas. Pero aún así, gente, chécate cómo va de fluido el videojuego. Es lo que más a mí me llama la atención, de que el videojuego va realmente fluido, teniendo en cuenta el poder gráfico que tiene este videojuego. Y se nota, gente, se nota. Hasta ahorita no tenemos un videojuego que tenga estos entornos así llenos de edificios. Y eso que no es la ciudad principal, ¿vale? Pero claro, el videojuego se va a seguir optimizando más adelante, ok. Aquí ya no me aparqué bien. Bueno, sí, pero no. Pero sí, pero no. Espérate, déjame un poquito más de reversa. Vamos, por favor, ponte en verde. Ahí estás en verde, muy bien. Y abrimos las puertas para que salgan los pasajeros. Y ya completamos la ruta. Rayos, no la voy a completar con las 5 estrellas, gente, porque me atrasé ahí explicando un montón de cositas. Pero pues ya que... bueno, conseguí 4 estrellas. Solamente me faltó una, que es la del tiempo. Claro, me atrasé ahí explicando cositas. Tienes que andar como en la vida real, con el tiempo, tienes que llegar a las paradas en el tiempo que te dicen y todo eso, cumpliendo con tus objetivos, ¿verdad? Ok, aquí nos dan entonces una historia de lo que hemos ganado. Anteriormente lo que salté pues fue la recompensa del nivel. Aquí nos dicen que transportamos 20 pasajeros en 2 minutos 39 segundos, 11% de confort. El confort, gente, se puede mejorar. Espérate, te voy a decir esto. Ok, gente, acá estamos de nuevo. Ya para finalizar este video quería pues informarte de que pues en el autobús tú puedes mejorar el confort de los pasajeros. Si te diste cuenta, pues en la anterior ruta tuvimos un 11%. ¿Eso cómo se mejora? Bueno, pues el autobús tú puedes mejorar el aire acondicionado, puedes ponerle música, puedes ponerle mejores asientos, puedes poner un mejor sistema de cobros para que los pasajeros no tengan que estar molestándose tantos, y puedes optimizar y mejorar tu bus. Es una empresa, tienes que organizar tu empresa, ¿verdad? Entonces, pues el videojuego así es como está actualmente en su versión prueba alfa. Sí, es una alfa, la verdad, Así se ve todo el entorno. La verdad es que está bien vivo, se nota muy vivo el juego. Mañana vamos a ver la ruta 2. La ruta 2 ya tiene mejores trabajos y cosas así. Pero bueno, no puedo personalizar el autobús. Magix me ha dicho que no personalice el autobús, que no muestre todo el contenido, pero hay cosas que sí te puedo contar, tengo permiso de hablarte. Así que a ti te queda confiar en mí y no pensar que estoy hablando pues pura paja. Bueno, gente, ya dejamos por aquí el videojuego, ¿verdad? Por cierto, la conducción, algunos dirán: Eder, tienes que voltear todo el dispositivo. Bueno, amigo, a mí me gusta así, pero nos podemos venir a las configuraciones y elegir otro tipo de control, como el de la rueda, ¿verdad? Entonces le damos en aplicar, o bien pues el de los botones, ¿vale? Y aquí ya no tienes que estar girando tu vehículo. En todo caso, gente, pues obviamente a la verde. Vale, me acerqué mucho la cámara allí. En todo caso, ay señor, mira, es un restaurante chino allí, ¿en serio? Sí, es un restaurante chino, gente. Anda, no había visto eso, Bien, vamos a ver, que aquí ya me lié un poco, pero aquí básicamente podemos entonces hacer nuestra ruta desde la cámara interior. Vamos a apagar la luz, a prenderla, ¿vale? Ahí, como puedes ver, ilumina todo el entorno interior de nuestro autobús. Bien, bueno, gente, pues por aquí vamos finalizando el primer análisis gameplay exclusivo de este videojuego, Bus Simulator Pro Urban Rivals. ¿Qué son esos policías? No, son simplemente pasajeros, pensé que eran policías. Y ya ustedes en los comentarios me dejan qué opinan con respecto a este videojuego. Hay que tener cuidado, gente, porque pues luego van a haber autos mal aparcados que nos van a estar haciendo esquivarlos, y si no los esquivamos pues los chocamos y ahí perdemos puntaje. Vale, no es un error, no están ubicados mal, no, es intencional, son desafíos, ¿verdad? En Nueva York la gente a veces se ubica mal, se estaciona mal. Así que nada, gente, me dejan en los comentarios qué opinan sobre este primer vistazo análisis de el Bus Simulator Pro Urban Rival, que estará este año con nosotros. Todas las opiniones, todos los comentarios, que te gustó, que no te gustó, me lo dejas saber aquí abajo en los comentarios, y con mucho gusto lo estaré compartiendo con todo el equipo de Magix para que tomemos cartas en el asunto, gente. Así que sin más, los dejo por aquí con el Bus Simulator Pro Urban Rivals. Un saludo y un abrazo enorme para todos y chao.
Sí, la verdad que está bueno el juego. Muy bonito gráficamente. No tiene nada que ver con el Truck Pro 3. Es una auténtica chulada, mi güey.